Y para mí predicar este tema es un honor, por dos cosas. Primera, porque yo nací en cuna protestante. Yo nací siendo cristiano, no católico. Y en la formación que me dieron a mí, siendo un niño hasta mi adolescencia, me enseñaron que Jesús no estaba presente en la Eucaristía, que solamente era como una obra de teatro o como un signo que se repetía de una manera artística, pero que no era presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y segundo, porque soy sacerdote y como sacerdote hoy en día entiendo el misterio de la Eucaristía y sé que soy la única persona. Los sacerdotes somos las únicas personas que podemos hacer bajar a Dios a la tierra y hacer convertir ese pan, que es un simple pan, en la carne del Señor, y ese vino, que es un simple vino, en la sangre del Señor. Yo entiendo la dignidad sacerdotal, que ni aún la Virgen María, que es la madre del Señor, puede hacer que su hijo baje y sea realmente presente en un altar como lo hacemos nosotros los sacerdotes. Y Dios nos escogió, dice la Biblia en Hebreos 5, Dios no escogió ángeles para traerlo a este mundo en la presencia real en la Eucaristía. Dios escogió hombres en medio de los hombres, que los ha constituido, los ha ordenado, los ha nombrado sacerdotes, alter Christi, otro Cristo, que obran en el nombre del Señor y pueden hacer a través de sus manos consagradas que esas especies de pan y del vino se conviertan en el verdadero cuerpo y la sangre del Señor. Cuando yo era seminarista, yo siempre le pedí al Señor que me permitiera ver ese milagro tan tremendo de Jesús presente en la Eucaristía. Yo quería ver al Señor en el altar. ¿Por qué? Porque yo tuve amigos en mi adolescencia que eran satanistas y se robaban las hostias de las iglesias para llevarlas a sus sectas satánicas. Y entonces estas personas que se roban las hostias en las iglesias para llevarlas a las botánicas, a las sectas satánicas, creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Yo decía, ¿y cómo un satánico puede creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Y yo, que soy seminarista hoy día, no puedo verlo, sino solamente veo es pan y vino. Y entonces Dios me regaló a mí una muestra de su amor. Por allá en el año 2015, yo iba con mi hábito, este mismo que tengo puesto debajo de esta alba que me regalaron aquí en Estados Unidos, está mi hábito. Yo con mi hábito y se acercó un muchacho un poco desorientado. Este muchacho se acercó y al verme con el hábito, este joven me dijo: padre, yo quiero hablar con usted. Yo en ese momento no era sacerdote, no era presbítero, era fraile, un seminarista con votos, y cuando uno hace los votos pues puede vestir su hábito. Yo le expliqué, le dije: yo no soy sacerdote, yo soy fraile, soy hermano, pero dígame en qué puedo atenderlo. Ese joven en un primer momento me dijo: no, yo necesito hablar con un sacerdote. Y yo le increpé, le insistí, le dije: dígame en qué puedo ayudarlo. Y ese joven me volteó a ver con esa mirada desesperante y me dice: es que yo soy satánico y esta mañana fui a una iglesia y me robé una hostia consagrada porque voy a pactar con el demonio, me dijo este muchacho. Cuando este muchacho me dijo esto, yo le dije: ¿usted tiene la hostia ahí con usted? Me dijo: sí, aquí la tengo en mi bolsillo. Vea qué interesante esto. Él había pasado a comulgar, había hecho que comulgaba en la mano. A mí, entre otras cosas, no me gusta dar la comunión en la mano. Respeto las leyes eclesiásticas locales, los obispos a veces por los virus o por X o Y cosa, piden que la comunión se dé en la mano. Pero hay mucha gente que hace que comulga en la mano y se pasa y se guarda la hostia en el bolsillo. Ahí por Facebook o por redes sociales aparecen hombres y aparecen mujeres robándose las hostias. Hacen que comulgan a la cartera, hacen que comulgan al bolso, hacen que comulgan al bolsillo y se llevan las hostias. ¿Para qué se llevan las hostias consagradas? Hay gente que es mala, que es satánica, para celebrar una misa negra, un ejemplo. Ustedes saben que el fundador del satanismo contemporáneo es aquí californiano, el señor Anton Sander LaVey. En el año de 1969 escribió la Biblia negra, escribió la Biblia del diablo y instituyó lo que se llama la misa negra. ¿Qué era la misa negra? Antiguamente se llamaban los aquelarres satánicos. Los aquelarres satánicos era la reunión de un brujo con 12 brujas, el famoso Shabbat demoníaco,
donde se reunían a hacer sus fechorías, sus encantamientos. ¿Y qué hizo este hombre? Tomó esos aquelarres satánicos y les metió liturgia, les metió orden y le llamó la misa negra. Y entre otras cosas, para celebrar una misa negra se tiene que tener una hostia consagrada. Y esta hostia consagrada se tiene que robar de la Iglesia Católica. No se la roban ni de los cultos protestantes, no se la roban ni de ningún otro movimiento cristiano. Se la tienen que robar de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica es el único lugar donde se hace realmente presente Jesús en la Eucaristía, como dice el dogma, cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre este altar en todo el mundo católico. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Para que haya una misa negra tiene que haber una hostia consagrada en la Iglesia Católica. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué, Padre? Porque la misa negra se inventó para insultar a Dios, para blasfemar en contra de Dios. ¿Y en dónde está Dios presente? Ahí en la Eucaristía. Yo no les digo las fechorías, las barbaridades, las barbaries tan terribles que hacen contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, se la roban para poder insultar a Dios. Hay gente mala que se roba las hostias consagradas para celebrar misas negras, para pactar con el demonio. Hay gente que son movidos por brujos. Yo en estos días conocí el testimonio de una jovencita de 16 años que se robaba las hostias consagradas porque un señor en X o Y mall, centro comercial, se las compraba a $100 cada hostia consagrada. Entonces la niña el domingo iba y cobraba sus $100 y ni sabía para qué se la estaba robando. Conocí el testimonio de otra persona que le pagaban hasta $1,600 por cada hostia consagrada que se robara cada vez que iba a misa. Hay gente que por negocio se roba las hostias consagradas, o hay gente que tiene una lógica irracional. Hay gente que dice, si Dios está conmigo, nadie contra mí. Y se roban las hostias porque creen que si Dios está con ellos, nadie contra ellos. Y he conocido gente que en la cartera, en el bolso, cargan una hostia consagrada, al lado los billetes, que para que les traiga prosperidad, al lado las monedas, que para que nunca les falte el alimento. Yo conozco gente así. He predicado en diferentes retiros y hay gente que se ha acercado, me ha dicho, Padre, vea, yo me robé esta hostia, no porque yo sea bruja ni porque sea mala, no porque yo sea suegra, digo, no porque yo practique la maldad, sino porque sencillamente creía que si Dios estaba conmigo, nadie podía en contra mía. Y entonces me las han regresado, yo he rescatado para la gloria del Señor 5 o 6 hostias. Y entre estas hostias consagradas, formas consagradas, se acercó este joven y yo empecé a catequizarlo. Yo no le hablé del diablo porque muy bien que lo conocía, no le hablé del enemigo porque muy bien que le servía, le hablé de Dios, le hablé de la misericordia de Dios, le hablé del amor del Señor, le hablé de lo lindo, lo agradable, lo bueno, lo perfecto, lo bondadoso, lo misericordioso que es nuestro Dios. Y al final este joven decidió entregarme esta hostia consagrada. Me la entregó. Yo la llevé al lugar donde iba de misión. Iba de misión a un lugar de California, por aquí por el lado de la bahía, a un pueblo que no nombro porque al final fue muy triste, pero vea lo que sucedió. Yo la llevé, cuando llegué al lugar del retiro, a un retiro viernes, sábado y domingo, yo puse esa hostia consagrada en un vaso con agua para que perdiera la forma y después de perder la forma, ponerla en una planta como lo ordena y lo permite la Iglesia Católica. Pero sucedió algo hermoso. Al ponerla en este vaso, la hostia se rompió, se diluyó. Y el lunes siguiente, después del retiro, el lunes siguiente le salió una manchita de sangre. Ahí en internet, en WhatsApp, o digo en Instagram, o en YouTube, hay unas predicaciones donde yo muestro las fotografías acerca de esto. Le sale una manchita de sangre. El siguiente día, que fue el martes, la manchita de sangre se creció un poco más. El siguiente día, que fue el miércoles, ya el agua se convierte totalmente en rojo. Y el jueves siguiente se une esa hostia que era pequeña y se convierte en una hostia grande, en una forma grande, pero era un pedazo de carne. Algo impresionante que cuando hay una hermana que me está mostrando las fotografías, al final las comparte para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo, se convierte en un pedazo de carne. A mí la señora, yo estaba en Colombia, yo prediqué viernes, sábado y domingo, viajé el lunes
la señora me dijo, padre, ¿yo qué hago con esto? Le dije yo, lléveselo al sacerdote, que el sacerdote se encargue de este milagro. Yo dije, yo no soy científico, no sé verdaderamente qué decir, pero póngalo al servicio de la iglesia. Lamentablemente no digo la parroquia, nunca lo he dicho, porque el sacerdote cuando recibió esto se asustó y botó este milagro, lo botó a quién sabe dónde lo botaría. Algunos dicen que al baño, otros dicen que lo enterró en el jardín de la parroquia y ordenó a todo mundo que se quedara callado. Sin embargo, antes de que sucediera este episodio tan triste, la señora sacó un poco de agua que era roja, parecía sangre. Han pasado 4 años desde que sucedió eso. En el sagrario de la parroquia en León, Nicaragua, está ese tarrito con sangre, y cada vez que uno abre el sagrario huele a sangre humana. Yo conté este testimonio. Unas personas de Chicago viajaron a Nicaragua a conocer que yo llamo milagro eucarístico, porque no soy científico, pero tampoco tengo otra palabra. Al abrir el sagrario y al sacarlo, estas personas fueron al suelo, al piso, en descanso en el espíritu, llorando, y se llenó ese lugar, ese sagrario, de un aroma de rosas tan impresionante. Y esta persona cada vez que me ve se pone a llorar y dice, padre, yo lo veo y me acuerdo de lo que vivimos en Nicaragua. Y yo he destapado ese tarrito y lo huelo, y después de tantos años huele a sangre fresca, huele a sangre humana, porque ahí está realmente presente, se lo repito, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y algunas personas dirán, padre, ¿y por qué sucedió esto? No solamente sucedió en pasado, sucede. Hoy va a suceder a las 2 de la tarde, tenemos la misa de clausura de este retiro, y aquí en este altar se va a hacer presente Jesús de Nazaret. Como dice el dogma de la Iglesia Católica, Lumen Gentium número 11, Catecismo de la Iglesia Católica 1324, la Eucaristía es un sacramento y contiene, ojo con esto, contiene real y verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, bajo las especies del pan y del vino. Esto es lo que se llama como el dogma eucarístico. Ahí verdaderamente está contenido, como dice el dogma, el cuerpo del Señor, la sangre del Señor. Y es algo que nosotros tenemos, mis hermanos, que convencernos que sobre el altar se hace realmente presente Dios. Es el mismo Jesús que hace más de 2000 años pasó por este mundo, sanando, bendiciendo, liberando. Ese mismo Jesús se hace presente sobre el altar. Tanto, mis hermanos y mis hermanas, que a mí se me enchina la piel cuando yo leo un versículo en la Biblia o una parte en la Biblia que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y vean lo importante que es leer esto, que lo repetimos también nosotros en gran parte cada vez que celebramos la Eucaristía. Dice el apóstol San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, es decir, la sucesión apostólica. Ojo con esto, yo recibí lo que les transmití. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. ¿Tomó qué? Pan. Ojo con esto, ¿tomó qué? Pan. Y dice el padre Luis Torres en alguna de sus predicaciones, y ese pan en la Iglesia Católica, ¿qué nombre le damos nosotros a ese pan en la iglesia con el que celebramos la misa? ¿Cómo lo llamamos? Una hostia. ¿Cómo lo llamamos? Hostia. Habrán otras clases de panes. En Colombia nos gusta mucho el roscón, el pan de bono. Aquí yo veo que ustedes comen un pan ahí como hojaldrado bien rico. Hay gente que come otros panes. En la Iglesia Católica utilizamos un pan sin levadura que le llamamos la hostia para celebrar la Eucaristía. En este caso el Señor tomó pan. ¿Qué tomó? Pan. Ojo con esto, dando gracias, y ahí es donde viene la palabra Eucaristía. Ustedes saben que la palabra Eucaristía es una palabra griega. Y esa palabra griega traduce al español como acción de gracias. ¿Sí sabían eso? Eucaristía, eucaristei, eucaristazos, eucaristos, es acción de gracia. Vean lo que dice el Señor.
tomó pan y dando gracias, es decir, Eucaristía. Celebró la Eucaristía. Dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Vea qué interesante esto. ¿Qué tenía el Señor en su mano? Pan. Después de dar gracias, el Señor lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Es mi. Es mi. El Señor no dijo esto es un pan, dijo esto es mi cuerpo. Porque ya el Señor dio gracias, estaba celebrando la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, dijo el Señor. Y si ustedes se ubican en la sinagoga de Cafarnaún, ojo con esto, le voy a hacer 3 preguntas. ¿En dónde nació Jesús? En Belén, muy bien. Después del Señor, ¿a dónde se fue a vivir cuando lo iba a matar Herodes? A Egipto. Y después de que Herodes murió, ¿a dónde pasó? ¿A dónde? A Nazaret, por eso le llamaban el Nazareno. Y cuando empezó su vida pública, ¿en dónde puso su oficina? ¿En dónde? En Cafarnaún. Allí en Cafarnaún, el Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el Señor da un discurso eucarístico. Y es tan duro el discurso eucarístico donde el Señor dice: este pan es mi carne, y el que coma mi carne tendrá vida, el que beba mi sangre tendrá vida, el que beba mi carne y coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida, y yo habitaré en él, dice el Señor. Fue tan duro el discurso de Jesús que mucha gente lo abandonó. Todos dijeron: este discurso es muy duro. No entendemos esto, no entendemos cómo es que este está diciendo que nos va a dar de comer su carne. Y si ustedes leen San Juan en el capítulo 6, versículo 52 o 51 en adelante, el Señor dice 9 veces: yo soy el pan de vida. Dicen, discutían entre los judíos y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, no una obra de teatro como me enseñaron a mí en la iglesia protestante. El Señor está diciendo que es verdadera comida y verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso al Señor y Salvador Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 60, porque esto es impresionante, hermanos, y este versículo, perdónenme, se cumple en los hermanos protestantes. Dice el 60, bueno, el 60 y el 66, el versículo de los protestantes es Juan 6:66, que lo vamos a leer ahorita. Dice: muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo: esto los escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra de Dios. Vean, Juan 6:66. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás
y ya no andaban con él. ¿Y por qué no andaban con el Señor? Porque dice el versículo 60 que decían, este lenguaje es muy duro, ¿quién podrá escucharlo? ¿Cuál lenguaje? Donde el Señor decía que Él estaba presente ahí, que ya no era un pan, sino que era carne, que ya no era vino, sino que era sangre. Es el mismo lenguaje que habla, que predica la Iglesia Católica hasta este momento. La Iglesia Católica nunca ha dudado y creo que nunca dudará de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que ese pan deja de ser pan para convertirse en carne y ese vino deja de ser vino para convertirse en la sangre del Señor. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Volvemos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó el cáliz después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, hágalo en memoria mía. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anunciarán la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Y yo quiero que nos detengamos en este versículo 27. Hay personas que dicen, no, Padre, es imposible que esté realmente presente Jesús en la Eucaristía. Eso solamente es un pan, solamente es vino, es una representación, es una obra de teatro, es un volver a recordar, pero no es una conmemoración como enseña la Iglesia Católica, que es volver a suceder lo que sucedió en el triduo y en el misterio pascual de Cristo, lo que dice la Iglesia. Hay gente que dice que no, solamente es una representación, una obra de teatro, no es verdad. Y yo me pregunto lo siguiente, si no es verdad que se hace presente Jesús en la Eucaristía, que es la carne y la sangre del Señor, ¿cómo un Dios tan bondadoso, tan misericordioso como el nuestro, está dispuesto a condenar a aquellos que atenten contra el cuerpo y la sangre del Señor? Lean el versículo 27. Por lo tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Después viene el versículo 28 para caer en el 29. Les voy a leer el 28, pero voy a explicar el 29. Dice, examínense pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Dice el 29, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos achacosos y mueren no pocos. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros comemos sin discernir, estamos comiendo nuestra propia condena. Es decir, Dios está dispuesto a pasarnos por la condenación si comemos y bebemos el cuerpo y la sangre del Señor indignamente. Ahora, ¿quién es digno? Nadie es digno. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos deja una medicina. ¿Cómo se llama esa medicina? El sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es el sacramento por el cual Dios nos perdona. Dice la Biblia, examínense, del griego diakrinón. Diakrinón significa como un discernimiento, dirían algunos. Un discernimiento como cuando una mamá tiene un colador de los que usamos en Colombia para hacer el café negro y entonces hacemos el café de olla y le quitamos las pepitas, las semillas para que pase solamente lo que llamamos el tinto. Algo así tenía San Pablo en la mente. Era como aquel cernidor que utilizaban cuando recogían la cosecha y querían separar el trigo de la cizaña, el trigo de la basura, querían separar el trigo del mugre, entonces utilizaban un cernidor. Eso mismo es lo que tiene San Pablo. Disciernan, examínense antes de comer el cuerpo y la sangre del Señor indignamente. Mejor examínense y que cada
cual, dice San Pablo, coma y beba del cuerpo y el cáliz del Señor de una manera digna. Dice el versículo 28, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba así el cáliz. Examinarse es lo que la Iglesia Católica llama el sacramento de la reconciliación. Porque si nosotros comulgamos en pecado mortal, estamos, escúcheme muy bien eso, transgrediendo el cuerpo y la sangre del Señor. Hay personas que han olvidado esto, se llama pecado de sacrilegio. Sacrilegio. ¿Y qué es el sacrilegio? Es comulgar en pecado mortal. Y es mejor confesarnos, es mejor ir al sacramento de la reconciliación. Tal vez, como dice el padre fundador de mi obra, es mejor pasar 3 minutos de vergüenza delante de un sacerdote que tal vez 300 años de purgatorio o una eternidad en el infierno por no haber discernido, como nos ordena a nosotros la Sagrada Escritura. Y si no está presente Jesús en la Eucaristía, ¿cómo es que un Dios tan misericordioso como el nuestro está dispuesto a pasar a sus hijos por la condena cuando transgreden el cuerpo y la sangre de el Señor? Examinemos nuestra conciencia, hagamos un profundo examen de conciencia y confesemos. Ojo con esto, nosotros tenemos que confesar los pecados, no los problemas. La mayoría de gente confiesa los problemas y no confiesa los pecados. Y entonces uno se pone a confesar a la gente y ¿hace cuánto no te confiesas? Ay, padre, yo no me confieso hace un mes. ¿Y qué quieres confesar? Ay, padre, es que mi hijo está en la droga, es que mi hija... Sí, bonito, yo los escucho, y los escucho con mucho amor, los que se han confesado conmigo. Yo los escucho, hablen. Otro cura le dirá, ay, eso no es pecado, cállese, dígame su pecado. Yo, hable, suéltela, a ver, bótela toda, a ver, dígame qué tiene en su corazón. Y empiezo a escudriñarles el corazón. Pero a mí al final me dan ganas de decirle, dígale a su esposo, a su hijo y a su suegra que ellos pueden comulgar. Sí, a mí me dan ganas de decirle. Porque uno no tiene que confesar el problema se cuenta en la dirección espiritual. Ya cuando dicen a uno, padre, yo le pregunto a la gente, ¿usted a qué viene? ¿A confesarse o a hablar conmigo? No, padre, yo quiero hablar con usted, confesarme, hablemos, pues, ¿qué tiene? Entonces, la gente suelta el problema. Pero también hay que confesar es el pecado. Ojo con esto, se lo repito. Lo que se confiesa es el pecado, no el problema. El problema se cuenta en la dirección espiritual y el pecado se dice en el sacramento de la reconciliación. Ahora, si usted se está confesando, dice San Agustín, que cuando el hombre peca, el diablo le quita la vergüenza. Pero cuando el hombre se va a confesar, se la pone 10 veces. Entonces usted se está confesando y hay un pecado que es penoso para usted. A usted le da pena o le da miedo, aunque usted lo tenga en la mente, quiero darle una mala noticia. Usted no quedó confesada, porque de Dios nadie se burla. Usted creyó que se burló del sacerdote o que tal vez guardó ese pecado por miedo o por vergüenza y que después lo va a confesar. Le tengo una mala noticia, usted no quedó confesada. Tiene que confesar ese pecado que guardó y todos los pecados que usted confesó, porque no quedó confesada, porque, escúcheme muy bien, había conciencia de que ese pecado estaba ahí. ¿Y qué tiene que hacer usted? Ir a un cura, al sacramento de la reconciliación y confesar ese pecado. Y si hay pecados terribles, un ejemplo de tantos pecados terribles, les voy a dar uno, el pecado del aborto. El pecado del aborto es un pecado terrible, tanto que el pecado del aborto, más que un pecado, es un delito. Se lo repito, el pecado del aborto, más que un pecado, es un delito. Y todo delito acarrea una pena. ¿Y saben cuál es la pena del pecado del aborto? La excomunión. Una persona que aborta o que apoya un aborto, que acompaña a alguien a abortar o que va en pro del aborto, están excomulgados por la Iglesia Católica. Hay dos tipos de excomunión. La excomunión ipso facto, que es por el acto en sí, por el pecado en sí, y la excomunión ferende sentencia, que es cuando un prelado, un obispo o alguna persona de iglesia lo que hace es enviar
un decreto de excomunión sobre una persona. En el caso de Colombia, en Colombia había una persona, el doctor Galat, creo que se llamaba, que hablaba en contra del Papa y del Papa y del Papa y del Papa y del Papa. Y cuando el Papa fue a Colombia, algunos obispos de la conferencia episcopal excomulgaron al doctor Galat con una acta de excomunión, se llama excomunión ferende sentencia, es decir, por sentencia de una autoridad eclesiástica está excomulgado. Pero hay otra excomunión que es ipso facto, es decir, por el acto en sí. Y el pecado del aborto acarrea una pena, y la pena del pecado del aborto es la excomunión. Entonces, una persona que aborta, que apoya el aborto, que aconseja el aborto, que promueve el aborto, no solamente pecó, sino que está excomulgada de la Iglesia Católica. Cuando una persona confiesa esto, antes del año de la misericordia, ese pecado que acarreaba delito solamente lo podían perdonar los obispos, o a quienes los obispos delegaran a los penitentes eclesiásticos. Después del año de la misericordia, del jubileo de la misericordia, del Papa Francisco nos dio el permiso a todos los curas del mundo para poder perdonar ese pecado del aborto. Y cuando la persona confiesa el pecado del aborto, lo que hace el sacerdote es absolverla de su pecado, y con la absolución se levanta la pena, es decir, se levanta la excomunión. Antiguamente eran dos ritos: el rito de levantamiento de la excomunión por parte de un juez eclesiástico, y después la absolución del perdón del pecado de esta persona. Hoy en día, con la absolución se levanta la pena, que es la excomunión. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas personas les da miedo, vergüenza, pena confesar este pecado del aborto, y confiesan todos los demás pecados y se guardan ese y comulgan como si nada, olvidándose que el que come y bebe la carne y la sangre del Señor sin discernir indignamente, está comiendo y bebiendo por así su propia condenación. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en el altar está realmente presente nuestro Señor Jesucristo. Se lo repito, el dogma eucarístico dice: es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto es lo que enseñó el Señor y lo que ha enseñado la Iglesia Católica a través de los siglos. Vea que si nosotros nos ponemos a pensar en la Iglesia primitiva, nos hacemos una pregunta: ¿por qué mataban a los cristianos en la Iglesia primitiva? Ojalá que ustedes algún día se lean un libro de historia eclesiástica o de historia de la Iglesia. Yo les recomiendo uno. San Pablo sacó unos libros de historia de la Iglesia de un padre que se llama Franco, el padre Franco, que de hecho fue profesor mío en la universidad donde yo estudié. Y él tiene unos libros de historia de la Iglesia muy bonitos, muy puntuales, y ahí uno aprende muchas cosas. Una pregunta, se la repito: ¿por qué mataban a los cristianos de los primeros siglos? Y dicen los historiadores que los mataban por tres cosas. Primero, por ateos. ¿Por qué? Por ateos. ¿Y por qué por ateos, padre? Porque no creían en el Dios de turno, en el César. Porque no creían en los dioses romanos o en algunos dioses griegos. Porque no creían en los dioses paganos. Porque los primeros cristianos tenían su fe puesta en un único y verdadero Dios llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por más que les pedían que les quemaran inciensos a los demás dioses, no lo hacían, preferían perder la vida antes que renegar de su fe, antes que apostatar acerca de su fe, y los mataban por ateos, porque no confesaban la fe en el Dios César. ¿Por qué mataban a los cristianos de los primeros siglos? Segundo, por incesto. ¿Saben por qué los mataban por incesto? Porque se llamaban hermanos. Hola, mi hermanita, ¿cómo está? Hola, hermanita, ¿cómo está? Y después esa hermanita era la esposa y la mamá de sus hijos, y entonces decían: estos se casan entre hermanos, y los mataban por incesto. ¿Y saben también por qué los mataban a los primeros cristianos? Abran sus oídos. Los mataban por caníbales. ¿Por qué? Caníbales. Más fuerte, ¿por qué? Caníbales. ¿Y quién es un caníbal? ¿Qué es un caníbal? Caníbal, dícese, aquel que come carne humana. ¿Y por qué los mataban por caníbales? Porque los primeros cristianos decían y creían con todo su corazón que se comían la carne y se bebían la sangre de un tal
Jesús de Nazaret, que estaba vivo y estaba resucitado. Y si estaba vivo y estaba resucitado, porque se hacía presente y se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí está la carne, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La iglesia primitiva preferían perder la vida antes de renegar de Jesús. Hoy en día, nosotros vemos tanta gente que reniega de Jesús. A mí ayer me decía una hermanita, sin llegar a develar el pecado de nadie, me decía: padre, yo tengo un familiar que me dice que ¿para qué la Eucaristía? Que él puede vivir sin la misa, sin la Eucaristía. Terrible esto, hermanos. Vivir excomulgados, vivir fuera de la comunión es imposible. Es un vacío terrible. Es algo que yo no puedo llegar a concebir. De hecho, hay 3 cosas que a mí no me dejan ir de la Iglesia Católica. ¿Ustedes creen que uno con problemas, con dificultades, a veces no quisiera salir corriendo? Claro que sí, pero hay 3 cosas, yo digo que son mis 3 ataduras, las 3 cosas que me tienen atado a mí en la Iglesia Católica. La primera se llama la Virgen María. ¡Ay, mi Madre Santa! No me deja ir a mí a la Iglesia Católica, porque ella es la madre del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Segundo, el sacramento de la confesión. Usted no va a encontrar ese sacramento en ninguna otra parte, en ninguna otra iglesia. Solamente la Iglesia Católica tiene el poder para perdonar los pecados instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tercero, la Eucaristía. A mí la Eucaristía no me deja ir de la Iglesia Católica, porque no voy a encontrar otro lugar en donde a mí me entreguen realmente y verdaderamente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Búsquelo, busque. Hoy en día que hay tanta pluralidad de opciones, vengan aquí a la iglesia de la profecía, a la iglesia de la sanación, a la iglesia de la liberación, vengan aquí a la iglesia de la predicación. En Colombia hay 33,000 denominaciones cristianas, vengan aquí, la iglesia de X o Y. Busquen tanta denominación, en tanta oferta, en donde le dicen a usted que está realmente presente Jesús en la Eucaristía. En otros lugares puede haber sanación, claro que lo puede haber. ¿Puede haber liberación? Claro que lo puede haber. ¿Puede haber alabanza? Claro, hay gente que canta así hermoso como yo, claro que los hay, claro que los consigue. Sin embargo, no hay otro lugar en donde se haga realmente presente Jesús en la Eucaristía, donde esté realmente presente Jesús en el altar. Y el día que usted descubra esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, el día que usted se vuelve una persona eucarística, cristocéntrica, mariana, buscando a Jesús a través del corazón de su Santísima Madre, ese día usted va a ser verdaderamente sano y va a ser verdaderamente libre. Los grandes milagros en la Iglesia Católica lo dicen los grandes pastores protestantes, entre ellos un pastor llamado Benny Hinn, que es un pastor norteamericano. Los grandes milagros en la Iglesia Católica suceden por la creencia, por la fe que el pueblo católico tiene en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Aquí es donde suceden prodigios, milagros, portentos, sanaciones y liberaciones, porque Dios está con nosotros, dentro de nosotros. Los grandes milagros que yo he visto en mi ministerio, los he visto en 2 maneras. Primero, en mis misas y en las horas santas. Oh, yo no sé si ustedes vieron anoche esa hora santa tan fuerte que nos regaló el Señor, algo hermoso que estuvo Jesús presente aquí en las Eucaristías, celebradas cuando la persona comulga. Cuando usted comulga, usted está abriendo su boca para recibir la carne del Señor. Cuando usted pasa a beber del cáliz, la sangre del Señor. ¿Y qué tiene que hacer usted? Volver al puesto y cerrar sus ojos y adorar a Jesús que está dentro de usted. San Felipe Neri hacía algo interesante. Yo lo he visto aquí. Yo una vez iba a un grupo de oración aquí en Estados Unidos y llegué tarde y estaban celebrando la misa antes de que iniciara el grupo y me dio pena entrar, ya se estaba acabando y me quedé afuera en el carro. Y el padre todavía estaba dispensando la comunión, dando la comunión, y la gente ya estaba, comulgaba y se iba, comulgaba y se iba, comulgaba y se iba al carro, no esperaban la bendición final. Y entonces yo me acordé de San Felipe Neri. San Felipe Neri tenía monaguillos, jóvenes que lo acompañaban en el altar. Cuando una persona comulgaba y se iba de la iglesia, los monaguillos agarraban los cirios y salían corriendo al lado de la persona y se le paraban así.
Una vez uno le dijo, ¿y ustedes por qué me están siguiendo? Porque eres un sagrario viviente, porque Dios está dentro de ti. Vas portando a Dios en este momento. Y aquel hombre dice que se detuvo y se quedó un momento adorando a Dios. Cuando usted comulgue, adore a Dios. Ahí es donde realmente usted puede ser sano. Ahí es donde verdaderamente usted puede ser libre, porque Dios está dentro de usted. Porque Dios está dentro de usted. Porque usted está transformando a la altura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Usted necesita sanación, necesita liberación. Búsquelo ahí en la Eucaristía. Y sobre todo cuando usted comulgue. Vea que nosotros queremos un sacerdote mucho en la renovación carismática, que es el Padre Emiliano Tardif. Y el Padre Emiliano Tardif, la mayoría de oraciones que hacía era después de la comunión. Porque el Padre Emiliano decía esto que yo le estoy diciendo. Ahí está realmente presente Jesús. Jesús está dentro de la persona y entonces le pedía a ese Jesús que estaba ahí que sanara a esta persona. Y el Padre Emiliano y el Padre Darío Betancur y el Padre Mauricio Cuesta y otros sacerdotes les he escuchado esto. Hablan de esto y dicen que en la Biblia encontramos el caso de una mujer. Una mujer que llevaba 12 años enferma de un flujo de sangre terrible, según dice Marcos en el capítulo 5. Esta mujer había oído hablar de Jesús, de la presencia real de Jesús, de que iba a pasar Jesús caminando por el pueblo donde ella vivía. Y esta mujer dijo, si tan solo logro tocar el borde del manto del Señor, yo sé que sanaré. Al Señor lo seguían multitudes. Y esta mujer empezó a abrirse paso en medio de las personas. Esto es importantísimo porque esta mujer era una mujer impura y todo lo que tocara a esta mujer quedaba impuro. Sin embargo, empezó a abrirse paso hasta que llegó y tocó el borde del manto del Señor. Dice la Biblia que en ese momento virtud salió de él. Virtud salió de él, una fuerza poderosa, dice San Lucas en el capítulo 6, versículo 19. Una fuerza poderosa salía del Señor que sanaba a todos. Virtud salió de él y él la sanó. El Señor se dio cuenta y entonces se devuelve y se pregunta quién me ha tocado. Y entonces los apóstoles le dicen, ven que todos te empujan y preguntas quién te ha tocado. Y él dice, no, es que hubo una persona que me tocó diferente, me tocó con fe, me tocó con amor. ¿Quién me ha tocado? Y en ese momento la mujer llena de miedo. ¿Y por qué tenía miedo la mujer? Porque la podía matar. Si la descubrían, la sacaban a un lado y la mataban a pedradas. Porque si esta mujer había tocado 100 personas en esa procesión, las 100 quedaban impuras, se tenían que purificar y entonces la mataban en una manera de venganza. La mujer llena de miedo le contó todo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Vete que tu fe te ha sanado. Y aquella mujer se fue sana y libre. Y dicen los predicadores, si esta mujer, con tan solo tocar el borde del manto del Señor, virtud salió de él y él la sanó, ¿cómo no nos va a sanar a nosotros el Señor? ¿Cómo no nos va a liberar a nosotros el Señor? Si en la Eucaristía no solamente tocamos el borde del manto del Señor, sino que en la Eucaristía tocamos, comemos, tragamos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios y Salvador Jesucristo. Ahí es donde podemos ser verdaderamente sanos y verdaderamente libres. En la Eucaristía. Pónganse a pensar, mis queridas hermanas. Es en la Eucaristía. Y vamos a pedirle al Señor, vean. Ustedes han estado 3 días o 2 días aquí frente a ese sagrario. Ahí está el que nos sana. Ahí está el que es capaz de sanarnos. Hay gente que cuando uno va pasando le agarran la sotana, le jalan a uno el hábito. Yo digo, ojo con el burro, madre, ojo con el burro. Ojo la pata del burro. Yo solamente soy el burro que llevo a Jesús. Ponga sus ojos en él. Y me jalan la sotana, yo ojo con el burro y apenas saco la pata. El que importa es él, Jesús en la Eucaristía. Vea, hermanas, las que tienen depresión, las que están pasando por situaciones difíciles, yo les doy un consejo. Siéntese frente al sagrario. 10 minutos, una hora santa diaria, hágalo. Se sientan frente al televisor a ver las novelas mexicanas y hasta pelean y lloran. ¿Por qué no se pueden sentar frente al sagrario? Ahí está él. Y de hecho, los grandes místicos contemporáneos hablan del abandono de Jesús en los sagrarios. Y Jesús pelea. Y el Señor,
cuando le habla a un místico, dice, estoy abandonado, estoy solo, nadie viene a verme, nadie viene a visitarme. Y yo a veces peleo con los católicos, no porque yo no lo sea, soy católico de hueso colorado, pero me gusta formarlos. Hay gente que está la imagen del Sagrado Corazón, la imagen de la Inmaculada, y entonces pasan y se persignan frente a la imagen y se arrodillan frente a la imagen, pero no van al sagrario. Bonito amar la iconografía religiosa. No somos iconoplastas para llegar a odiar las imágenes, de ninguna manera. Amamos esa predicación a través de las imágenes, pero hay alguien más importante que una misma imagen. Está realmente presente ahí en la Eucaristía. Vaya, salude su imagen, pídale la intercesión de su santo, pero si quiere usted hacer algo perfecto, termine de rodillas delante del Señor, ahí en el sagrario, porque ahí está, se lo repito, realmente presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús en la Eucaristía. Amén. Fuertes aplausos. Termino con esto, para poder orar por ustedes. Dicen que cuando el ángel Gabriel le anunció a la Virgen María y le preguntó que si ella quería ser la madre del Señor, la Virgen María dijo que sí. Ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, decimos en el español. Fiat voluntas tua, decimos en latín. La Virgen María dijo que sí, entonces vino el Hijo del Hombre y se encarnó en el vientre de la Virgen María. Cuando se encarna Dios en el vientre de la Virgen María, imagínense ustedes eso. Lo que quería hacer este ser que les hablé ayer, Luz Bella, ser el recipiente sobre el cual residiera la divinidad por los siglos de los siglos. Él quería tener el privilegio de la unión hipostática del Creador con la criatura. No lo logró porque Dios lo tenía con ella en ese momento indicado. Imagínense, Dios baja del cielo y se encarna, Dios se hace hombre, Dios viene al vientre de una mujer que fue preservada de toda mancha de pecado original, una mujer casta, virgen, pura. Y esta mujer, cuando viene Dios, dice que ella sintió como Dios mismo vino a ella. Yo no sé si ustedes han sentido en este retiro cuando viene la unción y a veces uno dice, uy, gloria al Señor, aquí hay algo diferente. Ahorita estábamos en la librería, llegó una mujer americana, una norteamericana que no hablaba español sino inglés, y esta mujer decía algo así como que iba pasando por el frente y sintió la gloria de Dios. Sintió la gloria de Dios en el comedor, sintió la gloria de Dios arriba, y cuando entró aquí siente el poder. Ella decía que the power Jesus, me decía, oh, power Jesus, Holy Spirit, oh my God. Algo así. Emocionadísima esta mujer. Yo dije, wow. Las predicadoras se tienen que sentirse, wow. Yo dije, wow, oh my God, oh my God. Claro, algo grande, una mujer pasando solamente por el frente, sintiendo el poder del Señor, sintiendo la gloria del Señor. La Virgen María dice que sintió esa gloria del Señor y que ella sintió esa gloria ahí los 9 meses que estuvo el Señor en su vientre. Y que después de que el Señor nace, pues lógicamente que ya lo tiene, lo contempla, lo adora, lo abraza, lo amamanta, lo alimenta, lo cuida, como una madre cuida a su hijo, y ese niño es Dios. Pero que la Virgen siempre quedó añorando eso que sentía dentro. Dice la historia que cuando el Señor celebró la última cena con sus discípulos, ahí también estaba ella, la madre del Señor. Y cuando la Virgen comulgó por primera vez, en aquel Jueves Santo, la Virgen comulga, vuelve a sentir aquello que sintió el día de la Anunciación, a su hijo dentro de ella, y vuelve a sentir esa descarga espiritual, esa presencia real de Jesús dentro de ella. Y ahí en adelante la Virgen María, que descubrió verdaderamente y entendió el lenguaje de su hijo, que decía que él estaba presente, que ya no era pan sino carne, que ya no era vino sino sangre. La Virgen María empieza a vivir una vida eucarística. Y entonces, como la misa, la Eucaristía se celebraba solamente el primer día de la semana, lo que nosotros llamamos el domingo, la Virgen María entonces se cuidaba de lunes a sábado en profunda oración, siempre anhelando a que llegara ese domingo para volver a sentir a su hijo dentro de ella como el mismo día de la Anunciación. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que volvernos personas eucarísticas, cuidarnos para recibir al Señor y recibirlo en gracia. Y si usted en algún momento va a comulgar
y usted sabe que está en pecado mortal, sabe que no se ha confesado, yo le pido por amor y por caridad, no comulgue. Es mejor que esté en la misa, se confiese antes de la misa, y si no alcanza, después de la misa, haga lo posible. Tampoco es bueno gente que dice, padre, yo llevo 3 meses, 4 meses porque no me he podido confesar. No es bueno, hermano. Si usted se llega a morir, está jugando con su salvación. Haga lo posible y lo imposible porque un cura lo confiese. Tal vez usted dirá, ay, padre, es que no me dedican tiempo. Pues no cuente sus problemas, cuente sus pecados. Una confesión escueta dura 2 minutos, 3 minutos. No diga cómo, ni cuándo, ni dónde. El pecado en sí. Vea, padre, me arrepiento de esto, y el cura le da la absolución en el nombre del Señor. Esta es una confesión. Ahora, si usted necesita dirección espiritual, pues saca una cita. Saca una cita. El cura le da una cita en su agenda y usted le dedica 1 hora o el tiempo que necesite, pero una confesión escueta. A mí a veces me da risa. Uno está ya haciendo la fila, la procesión para iniciar la Santa Misa y cuando siente que alguien se le acerca, ay, padre, una confesión de vida. Yo apenas me volteo a verla. Yo como que confesión de vida si estoy haciendo ya la fila para la procesión. Eso es algo serio, una confesión de vida, algo serio. Una confesión normal. ¿Cada cuánto se tiene que confesar? Cada vez que peque. Ay, padre, si peco todos los días, pues tiene que confesarse todos los días. Ay, padre, entonces, pues cuídese. Cuídese de no pecar, cuídese para Dios, cuídese de vivir en gracia. Pero cada cuánto se tiene que confesar cada vez que peca. Y si usted ve que no comete pecados mortales porque vive una vida católicamente estable, tiene que confesarse máximo cada mes. Cada mes. ¿Quién lo dice? El Papa San Juan Pablo II. Cada mes, todo católico comprometido por máximo tiene que durar 1 mes sin confesarse. Y usted se confiesa y el cura le dice, ay, no se confiese tanto. Dígale como le dijo Santa Teresa de Ávila, padre, a usted lo ordenaron para confesarme, por favor, confiéseme. Porque a veces a los curas nos da pereza. Y se lo digo yo, a mí me gusta confesar y ustedes han visto que me he sentado ahí lo que más puedo, pero a veces se cansa uno. Hoy confesar no es cosa fácil. Confesar es difícil. Recibe uno toda la porquería humana, toda la porquería humana. Tanto que los santos dicen que los curas somos los sanitarios en la iglesia. Donde la gente va a botar la porquería, sí. Eso es un cura confesor. Ahí estamos. Y termina uno cansado. Uy, vea que yo fui obrero. Yo, aunque no crean, yo fui obrero. Trabajé en el campo y he trabajado de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Trabajado como campesino y nunca he terminado tan cansado después de sentarme una jornada de confesiones. Uy, termina uno molido. Y la voz, padre, mi suegra, uy, no, esto es terrible. Terrible esto, terrible. Entonces, mis hermanas queridas, vuélvanse mujeres eucarísticas y busquen el poder sanador de Jesús en la Santa Eucaristía. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Pónganse de pie, por favor, en este momento. Suelten todo lo que tengan. Mientras se levantan, algunas mujeres me han preguntado, padre, ¿cuándo va a volver a bendecir? Yo antes de la misa o después de la misa les bendigo otra vez todo, los rosarios, todo. Gracias por darle de comer a los pobres a través de mi ministerio. Gracias por llevar un rosario, un denario, un libro, porque yo sé que con la comercialización de esto estamos haciendo el bien a todo aquel que lo necesita.